King Kong en los 90 es probablemente una de las décadas con más contenido de King Kong, pero curiosamente una sin una película de King Kong. Hoy repasaremos esta década de King Kong sin una película de acción real. Universal nunca pudo hacer una película de King Kong en los 70s. Su nombre es The Legend of King Kong. Debido a que tenían la gran desventaja de ser una película hecha a través del dominio público y no tener los derechos de la propia película, en fin se canceló. Lo que salió fue King Kong producida por Dino De Laurentiis. King Kong fue la séptima película más taquillera de 1976. Luego pasó a encabezar las listas de taquilla de fin de año de 1977. En 1984 Universal consiguieron los derechos de The King Kong pero aún no podía aprovecharlos. Y desde que los consiguieron a partir de ese momento, los fanáticos escribirían a Universal Studios Hollywood preguntándose por qué no podían ver a Kong en el estudio. Entonces, los ejecutivos de Universal comenzaron a preguntar en la ciudad si alguien podía dar vida de manera convincente a un simio de 40 pies. Así que recurrieron a Bob Gurra. Lo que el diseño fue algo sublime. Con una altura máxima de 30 pies y cubierta con 660 libras de pelaje, la asombrosa figura incluso incluía dos altavoces, uno para gruñidos guturales y otro para gritos agudos y dirigidos, ojos centelleantes y aliento con aroma a plátano. Esta máquina fue inaugurada y su nombre fue King Kong Encounter. Inspirada en el remake del 76, nos mostraba lo más cercano a estar junto a King Kong. King Kong Encounter fue un gran éxito en el Universal Studio Tour y ayudó a poner a Universal en el mapa como destino de entretenimiento temático. La experiencia de 4 minutos fue más que suficiente e incluso ayudó a King Kong Lives a no ser un fracaso total, debido a su terrible marketing. Universal no podía hacer una película, pero a King Kong Encounter lo expandirían a un viaje completo a tiempo para la apertura de Universal Studios Florida en 1990. Para esta atracción llamada Confrontation, 4 años tuvieron tecnologías y procesos de diseño avanzados, y se crearon dos Kongs para el paseo, ambos de una asombrosa altura de 40 pies con brazos de 54 pies. Y ahora, tanto los controles analógicos como los digitales dieron a las figuras una funcionalidad sin precedentes. Mientras que la figura de Hollywood era brillantemente simple y no hacía muchos movimientos además de los del rostro. Los dos simios de Florida serían más espectaculares. El diseño de estos Kongs eran más simiescos, y recordando más a un gorila normal, ya que los rasgos de su otro King Kong eran muy similares al original de 1933. Confrontation es más espectacular. Antes del encuentro con King Kong, el simio gigante King Kong había escapado de sus confines y estaba causando estragos en las calles de Nueva York. Kong ya había destruido 2 trenes elevados y se acercaba rápidamente. El primer encuentro mostraría a Kong en todo su esplendor rugiendo. Un helicóptero de la policía que sobrevolaba cerca abrió fuego contra Kong para proteger el tranvía que se aproximaba. Kong tomó represalias, golpeando el techo del tranvía y haciendo que el helicóptero se estrellara. Escapando por poco del ataque, el tranvía finalmente cruzó el río hacia la isla Roosevelt, pero no sería el único encuentro con el monstruo. Más adelante Kong había cortado el paso del tranvía. Procedió a agarrar, levantar el vehículo para posteriormente dejar caer el tranvía. En su ataque después de que el helicóptero de la policía le disparara, Kong soltaría la máquina y escapar por poco de la bestia enfurecida por segunda vez, aunque Kong en realidad no fue derrotado por los aviones. Ahora se estaba alejando de la ciudad de Nueva York. Confrontation fue un gran éxito y una de las razones de que la gente fuera a Universal Orlando. Tristemente lo épico y asombroso cuesta. Confrontation siempre estuvo plagado de fallas y reparaciones, lo que hacía que su costo fuera demasiado elevado para generar suficientes ganancias, y tan solo 13 años después fue cerrado debido a lo costoso que fue mantener. En 1990 Toho estaba un poco desesperado. Godzilla vs Biollante tuvo un rendimiento mediocre en cines. Así que lo mejor que se les ocurrió fue traer a Kong de nuevo, ya que King Kong vs Godzilla es la película que más les ha generado ganancias. Y es fácil saber que a esta gente le encanta King Kong. Puede que hasta más que Godzilla. En los años 30, Japón hizo una parodia de King Kong llamada Wasei Kingu Kingu. Esta película mostraba cómo un hombre intentaba generar dinero disfrazándose de mono frente a muñecas y edificios de cartón.
Mientras que la otra fue una película extraña donde se cree que ni era gigante, y solo los pósters nos comentaban esa idea del tamaño del simio, y trataba sobre un tipo que planeaba quedarse con una recompensa robando a una mujer con ayuda del simio. Alguna vez fueron películas porque actualmente solo hay unas muy pocas imágenes. Y en 1986 ahí la publicidad de King Kong 2 fue ahí. Hasta se llevaron hasta ahí uno de los animatrónicos. Algo que ni en Estados Unidos hizo, me preguntó si dio frutos esto. La idea era meter a King Kong para hacer la película más rentable, supongo que los efectos recordarían a King Kong Lives. Sin embargo, Turner Entertainment, para entonces propietario de los derechos de King Kong 1933, que había comprado la película a RKO, y si te lo preguntas qué hicieron con él. Lo primero fue en la década de 1980 una versión coloreada del film original de 1933, y no son los colores naturales de la película, este VHS fue pintado a mano por eso se ve algo extraño. Y más tarde en 1993 en el 60 aniversario de la película de King Kong, lanzaron una edición de tapa dura en blanco y negro que hasta tuvo un comercial. Kong's 60th anniversary, and the big ape's planning a party he can really sink his teeth into. You can win a 4-day trip to New York City. It's the thrill of a lifetime. Run to your nearest retailer for details. Este también venía con el primer comentario de audio de King Kong de cómo se hizo. La gente sabía cómo se hizo gracias a los libros pero no en un formato visual. This is an ingenious bit here too, because the Kong is not really there lifting up that log. There's a chain hoist. Además de una versión en Laserdisc que si te lo preguntas es un disco muy grande, del que te hablé anteriormente. Junto al hijo de King Kong que tenía su propia presentación. Como también otra versión a color en Laserdisc, y aunque por extraño que parezca, una corbata que vendía en 2 presentaciones del arte de King Kong 1933. Como sea después de decirles el historial de Turner con Kong. Este se acercó a Toho y exigió regalías, o sea parte de las ganancias de por vida de la película. Toho, que no estaba dispuesto a pagar por los derechos de Kong, pues la otra vez se los ganaron gracias a la estafa de un tipo y pagaron mínimo dinero además que esto es cine B, y pues nunca vimos esta película transformándose en Godzilla vs King Ghidorah. Otro intento de traer a King Kong lo veríamos más adelante en el 92, no usando a King Kong, sino al mono robot. Mechanicon. En Las Vegas Godzilla lucha contra Mechanicon, pero el plan de Mechanicon fue enviar un equipo de humanos dentro del cuerpo de Godzilla para lograr acabar con su reactor nuclear. Pero en la lucha la radiación se escapa de Mechanicon y lo que crea es la criatura conocida como Gigamoth, una extraña ave mutante. Y se une a la lucha de Mechanicon y Godzilla. Mientras los humanos intentan luchar contra Godzilla desde adentro, Mechanicon, Gigamoth y Godzilla continúan luchando. El guión fue cambiado seguramente por el presupuesto o porque no fue del agrado. En el siguiente guión unos terroristas desencadenan una reacción nuclear inestable dentro de su cuerpo, convirtiéndolo en Red Godzilla, un Godzilla ardiente, que comienza un alboroto en todo Japón. Ahora Mechanicon es puesto a prueba, luchando contra Godzilla y este inyecta un grupo de humanos dentro de él para vencerlo. El último borrador llamado Godzilla contra Mechanicon, era lo mismo que el anterior pero eliminando a Red Godzilla. Todos estos conceptos tenían algo en común, a Mechanicon y humanos metiéndose a Godzilla, yo me imagino algo así. Okay, little fella. How about some hot chocolate, huh? How'd you like to taste it? Toho tuvo miedo a Turner y no pudo hacer su película con Mechanicon, y mejor se fue a hacer otra película y a Mechanicon solo lo pudimos ver en mangas donde lucha contra Godzilla Heisei, y en otro donde vemos al mono robot con un arma para matar al lagarto, pero en estos mangas todos los monstruos incluido Mechanicon son destruidos con increíble facilidad. Dejando de lado producciones japonesas les hablaré del intento de Universal menos conocido de hacer un film de Kong, King Kong 1990.
Confrontation junto a King Kong Encounter había marcado un antes y un después. La popularidad de Kong en Estados Unidos gracias a estas atracciones. Stasi Paramount ya no tenía planes de hacer films de King Kong. Y pues no podrían quedarse solamente con las atracciones de King Kong. Ahora Universal en 1990 junto con el animatrónico de Confrontation estaba planeando una película. Poco y nada se sabe, pero es muy interesante. Robert Zemeckis, el hombre que trajo a la franquicia de Volver al Futuro, serviría como productor de la película, ya que tener un gran nombre serviría para que la gente se moviera al cine. Después de esto otro renombre sería el de Steven Spielberg. Y Universal se le ofreció el proyecto a Spielberg de inmediato, pero él también inmediatamente rechazó la idea de dirigir el remake noventero de Kong. Según Spielberg, King Kong original era el punto máximo de efectos especiales, y superar lo que se hizo en 1933 sería imposible. Sin embargo, él se fue a otro proyecto que involucraba dinosaurios, Parque Jurásico. Pues el dirigir fue ofrecido a John Landis, un fanático de King Kong por excelencia. Su primer film era una parodia de King Kong en los años 70, cuando el Kongsploitation estaba en auge. Landis quería ahorrar algo de dinero, para no contratar a guionistas, y su plan era reutilizar el guión final de The Legend of King Kong, el primer intento de Universal. Ya que tenían el guión guardado de este primer intento. Tengo 2 vídeos hablando del guión, así que era básicamente la misma historia pero con algunos cambios ligeros. En primer lugar, The Legend of Kong siempre intentó sobrevivir a base del dominio público y había hecho algunos cambios. Por ejemplo, ninguno de los dinosaurios del film original volvería. Un Baluchiterium muerto reemplazaría al Stegosaurus, el ataque del Brontosaurus lo provocaría extrañamente un Parasaurolophus. La batalla del Meateater es la más interesante. Sin arriesgarse, Universal no usaría un Carnosaurio, una bestia parecida al Tyrannosaurus o Allosaurus del film. Y su plan fue crear una bestia ficticia, una criatura parecida a un Triceratops llamado Triplonius. Pero conservando al Pterodáctilo y al Elasmosaurus, quién sabe por qué. Además de cambios interesantes en la historia, como que a Kong lo llevarán a Nueva York usando la puerta que destruyó y la lucha contra una grúa. Algo que habíamos visto en el episodio llamado El horror de la isla Mondo de King Kong Show, donde este se disfraza para evitar que destruyan su isla en busca de minerales, y que finalmente lucha contra una grúa del jefe de esos tipos, y Kong derrota a la bestia mecánica. En fin, ese era el plan de Landis, pero con el cambio de que ahora, teniendo los derechos los dinosaurios originales, probablemente volverían, y el más interesante es que los acontecimientos no serían en los años 30. Más bien actualidad, es decir, en los años 90. Sucediendo el acto final de King Kong no en el Nueva York que todos conocemos, más bien en Chicago, en el edificio más alto de esa zona, la Torre Willis. Pero por motivos la película de King Kong fue cancelada. Y si te lo preguntas, las ilustraciones que te estoy mostrando no se sabe bien si pertenecieron a la película, ya que estas sí se lanzaron en un producto oficial. Más bien en Pinball King Kong. Esto fue un prototipo que nunca fue fabricado, solo se conoce que existieron 9 unidades. Y los aviones están inspirados en el Cobra Condor de 1989 juguete G.I. Joe. Y existe un rumor que dice que estas ilustraciones no fueron exclusivamente para este pinball de Kong, sino fueron para esta película, para mostrar interés en la película. Por lo demás no se saben más detalles y probablemente nunca. Dejando de lado películas canceladas, nos toca hablar de algo muy interesante, los cómics y libros. Empezando por el cómic llamado King Kong. Las portadas desde el número 2 fueron planeadas por William Stone, el mismo que planeaba un remake de Godzilla a principios de los 80s. En sí es una adaptación muy fiel a la película original, pero en este video nos enfocaremos en Kong. Si quieres un video detallado sobre este cómic, deja un comentario. Lo que más resalta sin lugar a dudas es King Kong, está super mega musculoso con una espalda super grande y fuerte. Sin mencionar que el rostro es bastante animado a diferencia del cuerpo. Parece que 2 personas se dividieron el trabajo en diseñar a King Kong. No lo odio, pero es un poco raro. Hace su aparición un Stegosaurus bastante normal, la verdad, y que por supuesto muere, y un tétrico Brontosaurus, los ojos negros y los dientes y apariencia recordando un humano es muy curiosa. Si a ustedes les parece decepcionante, la eliminaron de una escena de King Kong 1933 donde Kong lucharía contra 2 Triceratops. Este cómic lo compensa y además pone a un Styracosaurus, un Ankylosaurus y una manada de las bestias de 3 cuernos Triceratops. Kong deja a Anne en unas rocas y luego lanza otras hacia el grupo de herbívoros. Finalmente, la manada de dinosaurios ha dado la vuelta. Kong es el rey de su dominio.
Pero su atención rápidamente vuelve a su extraño premio de oro, su encantadora prisionera de oro. Como ven, el cómic es bastante sexualizado, casi pareciendo algo para cerdos, pero se lo paso, no es cómic infantil de hecho. Hay una avalancha de triceratops y la manada de bestias, no solo siendo uno y son bastantes pequeños la verdad. Cuando King Kong tira el tronco, está la escena eliminada del pozo de la araña del King Kong original. Pero esta la considero menos divertida porque solo hay arañas, pero siendo sinceros le da más justicia al nombre que el original incluso. La lucha del Tyrannosaurus es curiosa, según leí por algún lado que es un Allosaurus. Este tiene unos ojos negros totalmente vacíos. 4 dedos. Algo que los Allosaurus nunca tienen. La batalla está excelentemente dibujada y la muerte del Tyrannosaurus la siento muy censurada y ya verán por qué. Más adelante, cuando King Kong es atacado por una enorme serpiente que le está ahorcando, este hace algo muy peculiar. Le acaba de sacar los ojos, no mejor. También hay un demacrado pteranodón que le rompen las alas, pero no es muy gráfico. Cuando ataca el muro se unen varios dinosaurios herbívoros en el ataque y un pequeño tiranosaurio, eso es lo que parece. Y en este se nota que las cadenas son súper inútiles. ¿Cómo puedes controlar algo con tanta masa muscular? Kong escala cada vez más alto. Kong alcanza el pináculo por fin. Kong es verdaderamente rey. De repente, la serenidad se rompe por el sonido del grito del metal. Por ahora Kong está bajo ataque de las máquinas voladoras de la guerra moderna. Llueve una lluvia de balas. Un aviador sin suerte encuentra su destino. Los aviones restantes circulan, zumbando como abejas alrededor de una colmena. Lo van a matar directamente, pero debe ser la única manera. ¿Qué le está pasando? Él nunca ha entendido. Es un extraño en nuestro mundo. Extraño solitario perdido. Kong es llenado de balas hasta que finalmente se suelta. Kong cae del edificio. King Kong yace muerto en el suelo. Bien, señor. Dram, parece que los aviones lo atraparon. No, no fueron los aviones. Fue la bella quien mató a la bestia. En 1994 Anthony Browne realizó un libro para niños de King Kong. Este libro es muy fiel a la película y no a la novelización, debido a que este libro se hizo gracias al dominio público de la novelización basado en el guión de Edgar Wallace de King Kong. Aunque realmente esa novelización no tiene casi nada de lo que Edgar hizo, ya que Cooper le hizo un favor al incluir su nombre. Por cierto, próximamente saldrá a la venta el guión o borrador que escribió Edgar Wallace antes de que muriese, el cual es distinto a la película que conocemos. El cual próximamente le dedicaré un vídeo. En fin, a pesar de ser basado en la novela, recuerda más al film, pero con unos cambios ligeros. Para empezar, cada uno de los personajes no se parecen a sus actores. La Amber Rowe de aquí es más bien Mary Monroe, que se decía que era una de las actrices para el remake de Kong que planeaba Cooper. Ya con el estreno de King Kong en las pantallas estadounidenses en 1952, Cooper, que trabajaba para la compañía Cinerama, tuvo la idea de hacer una nueva versión en color utilizando este nuevo y revolucionario proceso de una pantalla larga. Pero este proyecto por oscuras razones nunca se hizo. El libro tiene ilustraciones basándose en las imágenes del King Kong 1933, y algunas son casi un calco de ciertas escenas e imágenes del Kong original. Y al igual que en The Legend of King Kong, no pudieron usar los dinosaurios clásicos del film. Al Stegosaurus fue reemplazado por un Triceratops. Y al curioso Brontosaurus lo reemplazaron por un colosal Apatosaurus. El enfrentamiento de King Kong contra el Tyrannosaurus sería cambiado como un Allosaurus. Y como es un libro más moderno, su apariencia es bastante identificable. El Elasmosaurus es cambiado por una serpiente negra con grandes dientes, y al pterodáctilo, al igual que en The Legend of King Kong, es el único que vuelve al film y este es negro. Cuando a Kong es llevado a Nueva York, él tiene una corona bastante ridícula como en la película de 1976. Este libro en lo demás es tan parecido a King Kong 1933, y tristemente, a pesar de ser un film infantil, King Kong es herido. En 1991 nos llegaría el primer y único videojuego de Kong en los años 90, Kong's Revenge para PC. El arte de presentación de King Kong me recuerda a los de King Kong Encounter y Confrontation, casi parece del mismo artista, y esto es lo único no raro del videojuego. Para empezar, es un plataformero en su primer nivel casi inentendible, y tu enemigo es un fuego que tu objetivo es tirar de una palanca, mientras que el otro es ir adelante en Nueva York con una arma y esquivar los fuegos y barriles, y finalmente te encuentras con King Kong, o eso es lo que parece. Es más una rata albina de laboratorio que King Kong, y lo único que debes hacer es dispararle y este se marcha.
El único juguete que conozco de Kong fue en los 90s de Trident Masters, su nombre es Kong The Ultimate Beast. Planeaba lanzar un muñeco de Kong con cadenas de ojos rojos. Otro muñeco más pequeño de Kong bastante raro. Y un juego llamado King Kong Mountain donde Kong se esconde de una montaña para atacar a los militares inspirándose en King Kong Lives. Además de un peluche de Kong en una jaula que solo tenemos esta ilustración. Para mí estos muñecos los consideraría buenos si no fueran moldes de juguetes reciclados de Tarzan. Nunca salieron y se desconoce el porqué. Tendría que estar sí o sí en el video. Me refiero a King Kong 1996, posiblemente el mejor remake de Kong pero lastimosamente nunca salió. Tengo un vídeo pero en resumidas cuentas Universal planeaba un remake de King Kong en 1996 y contrataron a un fanático de la original. Peter Jackson y él escribió un guión de la historia presente. Aunque anteriormente le ofrecieron el de The Legend of King Kong, pero Jackson quería algo más épico y de aventuras y lo rechazó e hizo en mi opinión el mejor remake, incluso superando su visión del 2005. Según Jackson realmente había criaturas en producción. Había dinosaurios y el mismo Kong, pero estaba más o menos nivelada en esa etapa, y no se sabía cómo se vieran finalmente. Se crearon artes conceptuales y más interesante aún esculturas de todos intentaron hacer de cada bestia, los diseñaron de una clase muy siempre pensé que en realidad era un Harryhouse y según Jackson el brontosaurio era muy similar al que Ray había hecho durante 1 Million Years BC. Y para él ese brontosaurio de aspecto bastante similar muy clásico. Se sabe que el equipo de Weta para este film tenían que hacer Kongs con componentes animatrónicos. Se iba a hacer la mano mecánica clásica de Kong como lo han hecho en las versiones anteriores donde siempre había una mano de tamaño natural. Weta había avanzado bastante en el diseño y la construcción de una plataforma de mano mecánica. En Sumatra había una secuencia con algunos cocodrilos que atacaron un auto que se hunde en una etapa del guión antes de llegar a la Skull Island. Y se iba a construir cocodrilos animatrónicos mecánicos que tendrían que reventar en las ventanas del vehículo que se hundía lentamente, pero probablemente el trabajo más grande que las animaciones creadas digitalmente en CGI no eran una realidad en este punto. Por lo que la única forma en que podríamos pensar en previsualizar la película y cómo Peter y Weta verían las animaciones al igual que en Parque Jurásico fue hacerlo con Stop Animation. Crearon todas las criaturas en Stop Motion y 8 Brontosaurus. Hicieron a los T-Rexes, hicieron a los Carnotaurus. A los rapaces hicieron incluso a todos los marineros. Todos con armaduras de animación de parada, las esculpieron en fibra de vidrio, las moldearon y las metieron en espuma para simular los músculos. Según Peter, había algo agradable en la visita previa y el stop motion a pesar de que la película iba a ser completamente generada por computadora y animatrónicos pero dio un primer paso en la técnica antigua, por lo que de alguna manera ese sabor de las marionetas sería heredado por la película terminada en animación por ordenador. También en ese momento estaban trabajando en la construcción digital del Nueva York de 1933. También en el modelado de los propios biplanos, pruebas de animación, pruebas ambientales, pruebas de choque, ese tipo. Había una prueba de pelea de aviones del final de la película y pusieron estos aviones en el centro de Wellington recreado en ordenador disparando a los edificios. Para las pruebas de choque el primero fue el avión. Un avión digital y estrellarlo contra la tierra y hacer que se vea creíble es una tarea muy compleja, que realmente se tuvo que hacer un gran proyecto de investigación. En los años 90 era muy laboriosamente, era un mundo más doloroso hacer efectos visuales en esos días. Nunca los diseñadores se pudieron acercar y a desarrollar una marioneta con final o un diseño en 3D del simio. Ya que durante la preproducción a pesar de todo esto y lo que te narre Universal la canceló. El cine de monstruos y monos en su estreno en el 98 estaba lleno. Mighty Joe Joe y Godzilla estaban a estrenarse y Kong era el último en la lista. Finalmente el proyecto fue cancelado. En 1998 sí tendríamos a King Kong pero en forma animada y no realmente trabajada. Para evitar las tarifas de licencia de King Kong que ya todo el mundo se sabe, de Mighty Kong como así se nombra este film para que la gente se confundiese con Joe. Se basa en la novelización de King Kong. Pero como ya dije la historia de esa novela es casi idéntica al film. Y esta sería la primera inclusión de Kong que Warner hizo antes de meter a Kong en el Monsterverse y arruinarlo.
The Mighty Kong fue una película distribuida para video y pues no te puedes quejar mucho la verdad por esa razón. Warner quería aprovechar que King Kong tendría un remake de un gran presupuesto pero finalmente no salió y ningún niño resultó estafado con este film. The Mighty Kong no es una mala película realmente pero no está ni cerca de la calidad de otros films. Como curiosidad hay una escena donde anteriormente en los años 40, sí porque esta película sucede en el 98 o eso parece y eso digo por varias razones. En fin, según un marinero 30 hombres desaparecieron, cuando iban en marcha encontraron a uno en el mar que habló de un dios mono y los sacrificios. Esto suena bastante adulto y esto es lo más adulto ya que en la isla ningún hombre muere. Otra curiosidad es que Vietnam se llama así debido gracias al copyright y no podían llamarlo Carl. The Mighty Kong nos muestra de forma muy resumida la parte de la isla. Vemos cómo Kong se lleva a Andorra después de ser sacrificada por los nativos. Y Jack Driscoll intenta rescatarla y se lleva una bomba. Muy poco tiempo después la pierde gracias a un triceratops con dientes filosos y unas manchas que ni le quedan, el cual Jack le lanza una bomba y al bajar su cuerpo y color cambian. Después Kong lucha con un tiranosaurio, podría ser una increíble batalla pero él lo noquea de un solo golpe. Para luego ver a Kong en su hogar y sucede una escena similar a la de King Kong 1976 el último remake en ese tiempo donde Kong baña a Darrow pero en esta después de eso es atacado por una serpiente y se enrolla en él. Para luego ser atacado por pterodáctilos. Kong primero se deshace de los pterodáctilos y la serpiente para luego lanzar a la serpiente y en su ira del enfrentamiento destruye la Skull Island dejándola llena de lava haciendo que los nativos tengan que escapar y él matando seguramente a todos los dinosaurios. Más tarde encuentra a Kibi y su ayudante, escapan lanzándose gracias al rollo de la cámara y estos caen seguros para después mientras busca a Ann los encuentra y le lanzan una bomba de humo. Kong no se rinde y ataca para luego recibir otra en la orilla y ahora sí caer inconsciente mientras mueren millones de años de evolución. En Nueva York vemos cosas muy curiosas, aquí su nombre es Mighty Kong, la octava maravilla del mundo. Y no King Kong. Por ejemplo cuando exponen al simio incluso antes de que se escape Kong la gente escapa, algo tal vez realista y este se enfada con los flashes de las cámaras para luego salirse y más tarde mostrarse triunfalmente del teatro. Ocurren cosas curiosas como Kong sufriendo por él mismo al romper algo. Comer fruta dando a entender que este come es herbívoro. Jugar pinball con un poste de luz. Y la más tétrica es cuando busca a Ann y no la encuentra en un auto que ve, en un acto psicópata Kong pone el auto en un tren y solo vemos luces dando a entender que los mató. Kong rompe una habitación y saca a Darrow de un hotel y cuando se la está llevando llegan tanques para matarlo. Solo uno dispara para volarle un brazo y llega a la policía para atraparlo. Pero la escena se corta para ver a Kong llegar al edificio más alto. En la cima del Empire State este Kong es bastante listo refiriéndose de las balas de los aviones y deja a Ann en un lugar seguro. Pero al tonto se le cae y ya nunca la recupera, pero ella logra agarrarse a un tubo pero este nunca se da cuenta. Al menos Kong lleva a un avión rompiéndole la aleta dirigiéndolo al agua. Finalmente lo intentan atrapar con dos globos aerostáticos. Uno Kong lo toma y lo desinfla, se da cuenta que Ann corre peligro. Y el globo logra atrapar a Mighty Kong pero su peso es demasiado y cae desde miles de pies. En la caída se da en el cráneo con el edificio y cae inevitablemente al suelo. Pero mientras todos se reúnen en su cadáver Kong está vivo, solo quedó inconsciente y todos celebran que Kong no haya muerto. Ya habiéndoles contado la participación de Mighty Kong les contaré algunas curiosidades. Mighty Kong mide 60 pies. Lo que son 18 metros de altura para el simio aunque siempre cambia de tamaño, es difícil crear una animación y hacer que quede consistente el tamaño de Kong todo el tiempo eso supongo. La apariencia de Mighty Kong es bastante clásica, un simio totalmente parado aunque tiene un poco de gato. En los promocionales es totalmente café o marrón, pero en la película tiene una buena paleta de colores. No sé por qué es así en los promocionales. Probablemente eran los primeros diseños